Paralelismo en el sistema diédrico. Vamos a estudiar una serie de casos de aplicación de paralelismo. El primero que vamos a estudiar va a ser el paralelismo entre rectas. Estudiaremos la característica de que dos rectas sean paralelas y veremos que la característica es o propiedad pues que tienen sus proyecciones homónimas paralelas. Veremos también las rectas paralelas particulares. Veremos que hay algunos casos que requieren un poquitín de atención complementaria respecto a lo que hemos dicho en la primera parte. Estudiaremos también las propiedades de planos paralelos. Veremos que planos paralelos tienen trazas paralelas y aprenderemos a trazar un plano paralelo a otro, de modo que ese segundo plano contenga un punto. Y por último, trazaremos un plano paralelo a dos rectas que se cruzan. Es un caso interesante, nos darán dos rectas que se cruzan, es decir, que no se cortan, y querremos hallar las trazas del plano paralelo a ambas. El primer caso que estudiamos de paralelismo es el de paralelismo entre rectas. Sabemos que dos rectas son paralelas cuando tienen sus proyecciones homónimas paralelas, es decir, que esta recta R será paralela a la SS' cuando S' sea paralela a R' y cuando S sea paralela a R. Por tanto, en la figura derecha, si tenemos las proyecciones R', R de una recta y las de un punto A' y queremos por ese punto hacer una paralela, no habría más que trazar por la proyección vertical del punto una paralela a la proyección vertical de la recta, y ahí tendríamos la S', proyección vertical de la nueva recta paralela, y por el punto A trazaríamos una paralela a R, y esa sería la proyección horizontal de la recta paralela. Y esa sería la proyección S de la recta paralela trazada por el punto A. Y ese sería el primer caso de paralelismo entre rectas. Aplicamos la propiedad de que las rectas paralelas tienen proyecciones paralelas y para trazar por un punto una paralela, pues por A' hacemos paralela a R', tenemos S', y por la proyección horizontal A hacemos paralela a R y tenemos S. Y esas S y S' son las proyecciones de la recta paralela. En esta figura vemos tres casos de paralelismos especiales. Por ejemplo, supongamos esta recta R', como obsérvese que la proyección horizontal es un punto, pues una recta paralela a ella, S', tendrá su S' paralela a R', como ya hemos dicho, y si la R es una proyección puntual, todos los puntos de la recta se confunden en su proyección horizontal en R, pues la S también tendrá que serlo. Por tanto, si por un punto cualquiera hubiera que hacer una paralela a la recta R, pues por la proyección vertical haríamos una paralela y tendríamos S', y la proyección horizontal del punto coincidiría con la proyección horizontal S minúscula de esa paralela. Supongamos ahora que tenemos aquí pues una recta TT' formada por los puntos A', B' y A y B. Es una recta de perfil, como se puede ver. Bien, para que el paralelismo entre dos rectas de perfil sea válido o sea real, tiene que cumplirse que no solo tiene que ser paralela a las proyecciones horizontal y vertical, que eso ya, como se puede ver en esta recta de la derecha, lo cumple, sino que también tiene que cumplirse que la tercera proyección, o proyección de perfil de la recta, tienen que ser paralela a la otra. Por tanto, conocidos los puntos A y B, pasaríamos a tercera proyección y los tendríamos aquí A mayúscula entre paréntesis, B mayúscula entre paréntesis, que en otras ocasiones a este le hemos llamado A segunda y a este B segunda, minúsculas, y si la paralela tiene su tercera proyección paralela a la tercera proyección de la primera, podremos decir que la recta M y la recta T son paralelas. Luego, cuando son rectas de perfil, el paralelismo tiene que ser en tercera proyección, además de, lógicamente, el hecho de que las proyecciones horizontal y vertical resultan en ambos casos perpendiculares a la línea de tierra. Paralelismo entre planos. Decimos que dos planos son paralelos cuando tienen sus trazas homónimas paralelas, es decir, en la figura de la izquierda, este plano P'P será paralelo al Q'Q si se cumple que la traza Q' es paralela a la P' y la traza Q es paralela a P. Recuérdese un axioma geométrico que dice que dos planos paralelos lo son cuando, al ser cortados por un tercero, las intersecciones con este son rectas paralelas. Esta propiedad o este axioma podemos aplicarlo aquí. Si el plano P y el plano Q son paralelos, supongamos que el tercer plano S que los corta fuera el plano vertical, pues la intersección del plano vertical, que sería el tercero con cada uno de ellos, tiene que ser dos rectas paralelas como corresponde a la P' y la Q', que son las intersecciones de cada plano con el plano vertical. Si tomamos ahora como plano auxiliar, como tercer plano, un plano horizontal,
pues las intersecciones de los planos P y Q, que son paralelos hipotéticamente con ese plano horizontal, esas intersecciones tienen que ser paralelas. Luego, como las intersecciones son las trazas, pues esas intersecciones P y Q son las trazas horizontales que han de ser paralelas. Por eso aquí en la figura de la derecha vemos que planos paralelos tienen trazas homónimas paralelas. Apliquemos lo anterior al trazado de un plano paralelo a otro, de modo que el segundo plano, el plano que buscamos, contenga un punto A. Aquí se nos aportan como datos las trazas P' y P de un cierto plano y las proyecciones A' y A de un cierto punto. Y se trata de hallar un plano paralelo de modo que contenga el punto A. Es muy corriente a alumnos principiantes que lo que hacen es trazar por A' y por A paralelas a las trazas del plano, pero eso es válido para cuando hacemos el trazado de recta paralela a recta, pero no en plano paralelo a plano, porque obsérvese que si una traza Q' pasa por A', significa que ese punto A tiene que tener su proyección horizontal en la línea de tierra como correspondiente a todo punto de la traza que tiene alejamiento cero. Y aparte de eso, podemos ver que al hacerlas paralelas, esas trazas en general no van a concurrir en un mismo punto de la línea de tierra, por lo que no se está definiendo ningún plano. Nosotros vamos a saber que si tenemos dos planos paralelos contienen a rectas paralelas. Es decir, supongamos que tenemos aquí un plano, como el que estamos materializando. Vamos a suponer que tenemos este esquema espacial aquí de un plano. Vamos a limitarlo de alguna manera y supongamos que tenemos un plano paralelo. Pues nosotros sabemos que si tenemos este plano y uno paralelo aquí a una cierta distancia, pues esa pareja de planos sabemos que cualquier recta de uno de ellos tiene asociada en el otro una paralela. Es decir, que si nosotros tenemos en este plano una recta, por ejemplo, como esta, pues sabemos que en el plano superior, en el paralelo, habrá una paralela. Es decir, que las parejas de planos paralelos contienen en su seno a infinitas parejas de rectas paralelas. Si aquí hay una recta en este plano, en este otro que es paralelo hay una imagen que sería paralela a la primera. Bien, dicho esto, vamos a reducir esta figurita un poco para que no nos moleste demasiado en la explicación y lo vamos a poner aquí en la parte inferior para tener espacio. Y esta idea de que planos paralelos tienen parejas de rectas paralelas la vamos a utilizar ahora mismo, digamos, en la explicación que va a continuar que vamos a continuar ahora mismo. Bien, dicho esto, nosotros vamos a resolver este caso. Entonces, si nosotros tenemos un plano y queremos por un cierto punto, supongamos que tenemos aquí un punto aquí en el espacio, ¿no? Tenemos el plano de partida, pues el esquema va a ser coger una recta cualquiera del plano, el esquema para hacer un plano paralelo. Coger una recta cualquiera del plano que me dan. Por el punto hacerle una paralela, sería esta, y el plano que busco contiene esa paralela. Recuérdese que un plano contiene una recta cuando las trazas del plano contienen alas de la recta. Por tanto, vamos a poner estos datos aquí en la parte derecha y con ellos vamos a resolver el ejercicio que nos proponemos, que sería el de trazado de un plano paralelo a otro por un punto. Entonces sería, aquí tendríamos la línea de tierra y vamos a resolver el caso. Lo primero que hemos dicho es considerar una recta cualquiera del plano dado. Nosotros dentro del plano dado hay infinitas rectas posiblemente considerables, pero vamos a coger, por ejemplo, una muy sencilla que va a ser una recta horizontal. Recuérdese que una recta horizontal tiene su proyección horizontal paralela a la traza. Nosotros pondríamos aquí una proyección horizontal cualquiera paralela a la traza y eso sea una R, y ahora la proyección vertical de esa recta como contenida en el plano, pues nosotros simplemente subiríamos aquí desde este punto, subiríamos verticalmente sobre la traza vertical y por ese punto, vamos a recortar aquí ligeramente esto, por este punto vendría la proyección vertical de esa horizontal que vendría por este punto y alargaríamos ligeramente y esto sería una recta del plano. Eso es una recta cualquiera del plano que la podemos llamar RR' o como se quiera. A continuación, por el punto, trazaríamos una paralela, lo que hemos dicho, este es el punto, pues haríamos una paralela. Sabemos que rectas paralelas, según hemos visto hace un momento, tienen proyecciones paralelas y entonces simplemente por la proyección horizontal del punto haríamos una paralela a la proyección horizontal de la recta considerada y por la proyección vertical haríamos también otra paralela. Esta recta
la podemos llamar S', si se quiere. Vamos a ponerle letras para entendernos. Esta sería la paralela, esta sería la S, y la S' la tendríamos aquí en esta paralela a la línea de tierra. Esa es una recta del plano. Insisto que hemos cogido una horizontal de plano. A esta le llamaríamos R y a esta R'. No ponemos las letras para no complicar. Una vez que tenemos esta recta S, sabemos que esta recta pertenece al plano buscado. Y entonces, por tanto, lo que haremos será hallar las trazas de esa recta. Simplemente, donde la proyección horizontal corta la línea de tierra, referiremos verticalmente sobre la S', y aquí tendríamos este punto de corte de esta línea de referencia con la S'. Este punto sería la traza vertical V', de la recta. Esto sería la V', quedando la V aquí en la línea de tierra, que no lo vamos a marcar para no complicar la figura. El plano que contenga esta recta SS' y cuyas trazas sean paralelas a las de P será el plano solución. Y entonces lo que haremos será trazar una paralela por la traza vertical de la recta obtenida a la traza P' del plano, la tendríamos aquí. Esa sería la traza vertical del plano que vamos buscando. Vamos a alargar ligeramente la traza hasta cortar aquí a la línea de tierra en este punto, y ahora por aquí pues haríamos una paralela a la traza horizontal, y esa sería la traza horizontal del plano paralelo buscado. De modo que estas serían las trazas del plano. Podemos prolongar ligeramente aquí para poder poner bien las letras, y entonces pues aquí tendríamos ya las letras Q, que corresponde a la traza horizontal del plano, que sería esta, y la Q', que sería la traza vertical del plano paralelo. Obsérvese que hemos tomado una recta cualquiera del plano dado, por ejemplo una horizontal. Se podría haber tomado una frontal o una recta cualquiera. Luego por el punto hemos hecho una paralela. Y hemos hecho esa paralela S', y hemos hallado su traza. Y por la traza vertical de esa recta hemos hecho una paralela a la P' y hemos sacado Q', y al llegar a la línea de tierra hemos hecho una paralela y hemos sacado Q. Aquí podíamos haber visto una cosa, y es que vamos a hacerlo en la figura izquierda, podíamos haber cogido una recta cualquiera del plano dado. Es decir, que nosotros podíamos perfectamente haber cogido aquí la proyección horizontal de una recta cualquiera. Esto es una recta cualquiera del plano dado. Esto es una R. La proyección vertical de esa recta, ¿cómo la obtenemos? Pues refiriendo verticalmente desde este punto a la línea de tierra y refiriendo verticalmente desde este punto a la traza vertical. Es decir, que esto subiría por aquí hasta este punto. Vamos a recortar ligeramente aquí. Y entonces estas serían las proyecciones de una recta del plano. Una R'. A continuación, por el punto, le haríamos una paralela a esa recta. En vez de haber hecho esta que hemos cogido horizontal aquí, hemos cogido una recta cualquiera. Tomaríamos una paralela por la proyección horizontal A. Entonces tomaríamos aquí esto y haríamos por aquí la paralela. Esa es la proyección horizontal de la paralela a esa recta, y la proyección vertical sería la que haríamos por A'. Una vez que tenemos eso, esa sería la recta que hemos llamado aquí S', y vamos a prolongar para hallar las trazas de esa recta. Y entonces simplemente lo que haríamos sería, donde la proyección vertical corta la línea de tierra, por este punto referiríamos verticalmente sobre la proyección vertical de la recta, y este punto de aquí sería la traza vertical de la recta, el equivalente a esta V'. O sea que esta V' que tenemos aquí, que es la traza vertical de la recta, la tenemos aquí. Esta sería la traza vertical de la recta. Y la traza horizontal sería simplemente donde la proyección vertical corta la línea de tierra, referir por este punto perpendicularmente a la proyección horizontal. Y entonces tendríamos aquí la traza horizontal de esa recta. Y entonces vamos a recortar las líneas para que nos quede claro, y tendríamos aquí la traza horizontal. Esto sería la H. Y ahora aquí pondríamos H, traza horizontal de la recta que hemos tomado. Una vez que tenemos esa H, pues ya tenemos por V' pasará una paralela a P', que será la que hemos llamado Q' en el plano paralelo, y entonces traeríamos una paralela por V', y esa sería la traza vertical. Esa traza habrá que prolongarla hasta cortar a la línea de tierra.
Bien, una vez que esto corta la línea de tierra en un punto, por ese punto haremos una paralela a la traza P del plano. Entonces, simplemente haríamos por el vértice de trazas, que sería esta paralela. Y podemos comprobar que al hacer esta paralela pasa por la H, como era de esperar, claro. Y esas son las trazas Q' y Q del plano paralelo. Esta sería la Q' del plano paralelo y la Q la tendríamos aquí. Y esta sería, vamos a alargar ligeramente la traza Q para que quede constancia de la solución, y esas serían. Y obsérvese que hecho de una manera o hecho de otra, el problema tiene la misma solución, o sea que este plano es idéntico a este. Si nosotros, por ejemplo, ahora, esto, si se quiere, por ejemplo, vamos a hacer una prueba, si se quiere, vamos a cambiar el color de esta letra, de estas trazas, y las vamos a, y así se ve más claramente, y ahora las vamos a desplazar con la misma referencia de este punto y las vamos a intentar superponer. Y vamos a ver que se superponen precisamente en las trazas cuando el caso lo hemos hecho por el otro procedimiento. Obsérvese que aquí se nos han quedado superpuestas. Y ese sería, repito el movimiento para que se vea. Lo voy a mover ligeramente, despacio. Obsérvese. Aquí voy moviendo, y ahí se superponen. Lo cual significa que el método de realización es el mismo. Da lo mismo usar una recta cualquiera del plano o usar una horizontal o una frontal.